Agradezco la amable invitación que me hizo el Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo, Raúl Arroyo, y a la directora del Instituto de Formación de la Procuraduría General del Estado de Hidalgo, Mercedes Mendoza. La amable invitación que me hicieron a participar con ustedes es con motivo del Día del Abogado, con un tema por demás interesante, que es el relativo a la responsabilidad penal que puede llegar a tener un médico en tiempos de COVID-19. Primero que nada, debo comentarles que me siento muy feliz de platicar con ustedes porque me llega a la mente la intervención que grandes juristas han tenido en el mundo. Por ejemplo, vale recordar a Gustav Radbruch. Fíjense que cuando uno piensa en su materia, en la disciplina que uno decide estudiar, y con motivo de la celebración del Día del Abogado, no tiene uno más que pensar en las grandes personalidades de la historia. Y recuerdo a Gustav Radbruch, que si me permiten, voy a hacer una semblanza general de quién fue Gustav Radbruch. Radbruch falleció hacia el año de 1949. Estuvo exiliado, eh, entre otros países, en Inglaterra, donde escribió un hermoso libro que se llama Historia del Derecho Inglés. Las editoriales de su época en Alemania estuvieron cerradas por un tiempo de 12 años, pero finalmente regresó a Alemania alrededor de 1947 y 2 años después murió el 21 de noviembre de 1949. Él decidió estudiar Derecho porque su familia lo obligó, particularmente su padre, era vendedor. Entonces le dijo que quizás sería bueno que él estudiara Derecho. Pero la verdad es que Gustav Radbruch hubiese querido estudiar Historia de las Artes. Sin embargo, se decidió el estudio del Derecho a petición de su padre. Entre sus profesores en la facultad destacaban, por ejemplo, Karl Binding y Frank von Liszt. Karl Binding había advertido a sus alumnos de no leer el tratado de Frank von Liszt, que se había publicado en 1881. Sin embargo, Gustav Radbruch desatendió la indicación de su maestro e inmediatamente se abocó a la lectura del tratado de Frank von Liszt, y tanto lo influenció la lectura de ese tratado que se cambió de universidad. Se fue a estudiar a Berlín, donde conoció personalmente a Frank von Liszt. Entonces tomó clase con él, eh, inclusive terminada su licenciatura. Gustav Radbruch le dijo a Frank von Liszt: maestro, leí su tratado, me encantó, hice mi tesis acerca del concepto de acción en materia penal, y Frank von Liszt hizo amistad con el joven Gustav Radbruch, una amistad muy sincera, pero posteriormente se da el caso en que Frank von Liszt lo invita a impartir clase en la Facultad de Derecho, pero en Alemania, como todos, pues deben concursar por una asignatura. En este caso, contendió por la asignatura Radbruch y el conde Alexander Graf zu Dohna, que había nacido en 1876 y por lo tanto era 2 años mayor que Radbruch. El conde Alexander Graf zu Dohna era un penalista ya consumado. Para los que nos siguen en esta plática, basta decir que a Alexander Graf zu Dohna debemos expresiones tales como
error de tipo, error de prohibición. Antes se denominaba a estas expresiones, se les denominaba error de y error de derecho. Tal es la influencia que se conserva todavía de Alexander Graf Sudona. Pues bien, resulta y resalta que gana la contienda por la clase Gustav Radbruch, y entonces le escribe una carta a su hermana diciéndole: de lo que más estoy sorprendido es el significativo hecho de que entre las personas que contendieron por la asignatura estaba nada menos ni nada más que Alexander Graf Sudona. Pues bien, de esa manera Gustav Radbruch comienza a dar clase. Se dice que sus primeras clases eran apuntes y leía solamente al interior del salón, pero que después poco a poco fue adquiriendo una soltura a tal grado que se le consideró en su época el mejor expositor del derecho penal en particular. Pues fíjense que Radbruch tuvo grandes aportaciones, no solamente en materia penal o procesal penal, también tuvo grandes aportaciones en materia electoral o derecho laboral, en derecho público y en derecho privado, incluso en el derecho económico. Es decir, se dice que después de Radbruch no hay en la historia un personaje que haya tenido tantas aportaciones a tantos diversos campos del derecho. Radbruch se le distingue como un gran filósofo del derecho, pero también era un gran penalista y un gran procesalista. Su influencia ha quedado, digamos, garantizada por sus seguidores, como en este caso uno de sus discípulos directos lo fue Arthur Kaufmann. A Arthur Kaufmann le siguió un discípulo que recién falleció en tiempos que será 2010, 2011. Me refiero a Hassemer. Recientemente falleció. Pero bueno, era un gran penalista Gustav Radbruch, y les comentaba que una vez que se hace profesor y que como tal tuvo el máximo reconocimiento en cuanto hacia la pedagogía, pues contrajo matrimonio, me parece que con Hilda, y entonces pertenecía al grupo de amistades de Franz von Liszt. Quiero decirles que en la casa de Franz von Liszt se celebraban grandes tertulias cada fin de semana, porque Franz von Liszt tenía abierta la biblioteca de su casa para todos quienes quisieran estudiar derecho penal. Y llegaban a ese lugar destacados personajes. Por ejemplo, Jens Goldsmith, el conde Alexander Graf Sudona, Gustav Radbruch, desde luego, Everett Smith. Puedo citar cuando menos 15, 20 grandes penalistas de los que solían llegar a ese lugar, que era la casa de Franz von Liszt. Pero el joven Radbruch, quien es por el momento quien nos interesa, resulta que recién contrajo matrimonio y su esposa le dijo: se acabaron las tertulias. Radbruch no explica demasiado en su biografía, simplemente nos dice: sucedió lo que tenía que suceder y vino el divorcio. Después contrajo matrimonio con quien habría de ser su compañera durante toda la vida y con quien tuvo 2 hijos, Renata la mayor y Anselmo el menor. Pues bien, mis queridos amigos,
Déjenme les comento que una vez Renata le dijo a su padre que, pues ya en la licenciatura, haciendo el doctorado. Le dijo, mira, yo quisiera hacer mi tesis doctoral sobre historia de las artes en Alemania durante un periodo determinado de tiempo. Radbruch le dijo que sí, que cómo no, que claro. Inclusive viajaron a Milán, donde Radbruch constató cómo su hija había heredado el gusto por las artes. El gusto por las artes que tenía Gustav Radbruch. Desde el comienzo y hasta el final de su vida profesional, tuvo un gusto por las artes en general. Pues bien, ya en su tesis doctoral, Renata, practicando el esquí, tuvo un lamentable accidente, perdió la vida. Y Radbruch finalizó, por así decir, concluyó la tesis doctoral que dejó inconclusa a su hija. Ese gesto tan maravilloso me estremece y se habrá notado. Pero el joven Radbruch que sobrevivía, su hijo menor, una vez le escribió a su padre, le dijo, mira, quiero ser penalista como tú. Y Radbruch le respondió en una carta diciéndole, mi querido hijo Anselmo, le dijo, no sabes cuánto me va a agradar que más adelante podamos trabajar juntos en el campo jurídico. Tú te inclinas por la práctica del derecho, yo sin embargo me encargaré de tu formación intelectual. Te enseñaré todos los postulados de cada doctrina, sin los cuales, mi querido hijo Anselmo, no se puede ser un auténtico jurista. Lamentablemente el joven Anselmo, también a la edad de 19 años como su hermana Renata, perdió la vida en el frente de la Segunda Guerra Mundial. Y Radbruch, que había sido tiempo antes elegido diputado por un partido de izquierda, era buscado para asesinarlo. Los nazis saquearon su casa. El 10 de mayo de 1933 quemaron su biblioteca en una plaza pública. Por ese motivo, Radbruch le escribió una carta a un gran amigo suyo, Hermann Kantorowicz, en la que le dijo, el cambio de circunstancias ha llegado para mí demasiado tarde, de manera que me veo conminado a actuar dentro del marco de un estrecho margen, dejar la cátedra. Sí, Radbruch dejó su cátedra por la que había concursado y se retiró, se exilió junto con su esposa. Se fueron a Inglaterra y regresaron hasta 1949. A su regreso, todas las universidades en Alemania le dieron un reconocimiento especial. Todos le dieron algún reconocimiento muy especial a Gustav Radbruch, y su prólogo de su último libro, que se llama Historia de la Criminalidad, lo firmó 2 días antes de morir. Perdió la vida el 21 de noviembre de 1949. Pues esa es una de las vidas más interesantes, más hermosas e inspiradoras para los que nos dedicamos al derecho penal. Yo creo que bien puede ser uno de esos grandes penalistas que podemos seguir de ejemplo. No claudicó ni se prestó al servicio nazi como sí lo hicieron muchos penalistas de su época, como lo hizo el propio Hans Welser, a quien parecen tener una predilección actualmente, o no lo hizo, en fin, muchos penalistas, como lo hizo Edmundo Metzger, que de plano sí se sometió al partido nazi hasta el punto de redactar él mismo
de propia mano las peores leyes que ha conocido el ser humano en toda la historia. Esos son los contrastes y eso es lo que en algún momento dado puede inspirar a las nuevas generaciones, a los agentes del Ministerio Público, nos puede inspirar para seguir adelante en esta bellísima profesión. Bien, hasta aquí mi comentario en cuanto a la introducción de esta materia. Perdón, es que hace poco saqué el agua del refri, agua de Jamaica, y yo creo que me alertó un poquito la garganta. Entonces vamos a entrar a un tema que es la medicina y el derecho penal. Quiero comentarles que hay una relación estrecha entre el derecho penal y la industria de la medicina. De hecho, el derecho penal, tal como lo conocemos actualmente, ha evolucionado a partir de tres grandes industrias. Primero, la industria automotriz. En segundo lugar, la industria médica. Y en tercer lugar, la industria de la construcción. ¿Cómo se puede no percatar de lo anterior? Porque los casos que suceden con el transporte derivan en la creación de nuevas figuras jurídico-penales. Y porque los casos que suceden en el ámbito de las clínicas hospitalarias igual derivan en figuras concretas del derecho penal. También los casos que suceden en el ámbito de las grandes construcciones, de la edificación de grandes edificios. De ahí se derivan también figuras jurídicas que han nacido en el núcleo o en el seno de ya sea del transporte, de la medicina o de la construcción. Por ejemplo, en el campo específico de la industria médica, pues ha dado surgimiento, por ejemplo, ustedes han escuchado hablar del llamado consentimiento presunto. Eso surgió desde luego en una clínica, cuando en un momento dado llega una persona inconsciente, por la razón que sea, pero inconsciente. Y el médico, sin contar con el consentimiento del paciente ni de sus familiares, la interviene quirúrgicamente. Pues bien, ahí surge algo que se llama consentimiento presunto. O sea que se presume, se presupone que de estar consciente o de estar alguna familiar cercano, otorgarían su consentimiento. Y ese es el consentimiento presunto. Por otra parte, ustedes han escuchado hablar del llamado estado de necesidad justificante. También aconteció a raíz de un evento donde un cirujano tuvo que, digamos, elegir entre la madre o el producto de la concepción. Es decir, la vida de una mujer embarazada estaba en peligro y se decidió por salvar a la mamá. Entonces se dijo a nivel jurisprudencial que el médico estaba justificado, que la muerte del producto era un acontecimiento justificado por un estado de necesidad justificante. Ahí tienen dos ejemplos de cómo dos figuras concretas han surgido a raíz de la industria de la medicina o en el campo de las clínicas. Pero podemos citar más ejemplos. Por ejemplo, ustedes no sé si han escuchado hablar de la llamada comisión por omisión y el reverso, la omisión por comisión. Eso acontece cuando una persona interrumpe un curso causal salvador. Por ejemplo, piensen ustedes que tenemos a una persona que le da un infarto. Hay
o algunas personas que están cerca de esta persona, pues se dirige al médico que quizá está a 2 habitaciones contiguas. Pero otra persona que no quiere que salven a la víctima le impide el paso, le obstruye, le cierra la puerta, le dice: no, deja que suceda lo que tenga que suceder. Eso significa interrumpir un curso causal salvador. Y estos fenómenos se comenzaron a estudiar como el reverso de la llamada comisión por omisión, o sea que se le llamaba omisión por comisión. Ahora sabemos que esta serie de casos se atribuyen como si fuesen realizados en forma de acción dolosa. De esta forma, en el caso planteado, supongamos que la persona hubiese podido sobrevivir al infarto si de inmediato hubiese llegado un médico de la habitación contigua, pero que alguien indebidamente obstruyó el paso. En tal supuesto, esa persona tendría que responder por homicidio consumado instantáneamente donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa. Hoy es del todo conocido que ese tipo de casos se resuelven a través de la llamada acción dolosa. Se llaman casos en que se interrumpe un curso causal salvador. Y así sucesivamente podemos seguir mostrando alguna relación muy directa entre la medicina y las figuras jurídico-penales que han surgido a partir de los fenómenos que allí acontecen. Hoy, por ejemplo, estamos en una época donde sabemos que la solidaridad debe ser reconocida como un bien jurídico penal. ¿Qué es la solidaridad sino ayudar a una persona sin correr el peligro, sin correr riesgo a uno mismo? Miren, por ejemplo, la solidaridad social fue un bien jurídico que, si mal no recuerdo, tuvo regulación hacia el año de 1934 en Alemania. Después de que Hitler llegó al poder en enero de 1933. O sea, ¿cómo bajo esas circunstancias que constituyen la antesala de la Segunda Guerra surge un bien jurídico maravilloso que se llama solidaridad social? Hoy en México, pues no tenemos una solidaridad social explícitamente reconocida en nuestra legislación penal. Voy a poner un ejemplo sencillo. Imaginen que aquí en la Ciudad de México, una persona a las 3 de la mañana baja de lo alto de la Jusco y se encuentra con que alguien está tirado en el suelo y se acerca, es decir, detiene el automóvil, baja del mismo y se cerciora que es una persona que necesita ayuda. Este sujeto, como no desea problemas, nuevamente sube a su vehículo y se retira. A la mañana siguiente podemos identificar que la persona que estaba en el suelo pudo haber salvado si la hubiesen conducido a una clínica o si hubiesen llamado pronto a una ambulancia. No sé si me explico, pero es muy claro. Allí todos los seres humanos tenemos un deber de solidaridad hacia los demás. Sin embargo, aquí en la Ciudad de México, ¿qué es lo que ocurre? Que no tenemos a la solidaridad social como un bien jurídico penal. En otros estados de la República, los códigos penales se refieren a este punto como omisión de auxilio. En otros se refieren como abandono de personas. Pero
muchas veces solamente se le obliga al deber de auxilio a quien previamente atropelló, por ejemplo, en este caso a la víctima. O sea, si culposamente atropellas a una persona, obvio que te surge una calidad de garante sobrevenida por injerencia, es decir, debido a un comportamiento culposo precedente, tienes un deber de actuar para salvarle la vida. Pues bien, el llamado es para ver cómo la medicina ha influenciado a nuestra materia, pero ver cómo podemos sacar provecho de estos acontecimientos si reguláramos actualmente la solidaridad humana como un bien jurídico penal. Entonces sabríamos que tendríamos que cuidarnos los unos a los otros y que si puedes ayudar a alguien sin correr riesgo, debes hacerlo, porque aunque sea simbólicamente, el derecho penal te debe mandar como un símbolo, como una alerta de que tienes el deber de actuar. Eso se logra si reconociéramos a la solidaridad humana como un bien jurídico penal en nuestro país. Y quizás se logre en el mundo entero, porque lo que estamos viviendo repercute al ser humano como especie. Y entonces, quizá con el tiempo, se proponga la creación de nuevos bienes jurídicos, como en este caso, la solidaridad humana, más allá de la nacionalidad o del país al que pertenezcamos. Tenemos un deber de ser solidarios con los demás. Y ese es también, en principio, un deber ético. Pues bien, hay como algunos deberes que tenemos que regular, también el deber de denuncia. Las personas tenemos el deber de denunciar cuando conocemos o tenemos conocimiento de la comisión o probable comisión o incluso reciente comisión de un hecho delictivo. Hay que hacer énfasis en el deber de denuncia. ¿Cuántos casos hay en que las personas, para no facilitarse después como testigos, no dicen nada? Hay que obligarles para que en el juicio tengamos testigos y podamos resolver el caso. Pero hay que obligarles a un deber de denuncia. Ese es el sentido del CNPP cuando toca este punto. Igual, hay otro deber muy interesante, que es el deber de impedir la comisión de un hecho. Eso ya es cuando lo puedes impedir en el momento en que se esté cometiendo. Entonces, hay esos tres deberes que todavía falta por una regulación precisa. El deber de impedir la comisión de un hecho delictivo, pero también el deber de denunciarlo. Y el que aquí nos interesa, el deber de solidaridad humana. ¿Por qué me refiero a la solidaridad como un bien jurídico penal? Porque en los tiempos que estamos viviendo de emergencia, se escucha mucho la palabrita solidaridad, pero no se le da contenido jurídico penal. Y quizá ni siquiera contenido ético. O sea, si nosotros tuviéramos un deber de solidaridad entre nosotros mismos, creo que las reglas a los que estamos llamados en estos tiempos de emergencia, usar cubrebocas, lavarse continuamente las manos, etcétera, las podríamos asimilar con mayor precisión. En cambio, todavía observamos personas que desatienden estas reglas. Observamos a quienes, pues lamentablemente, les dicen que son portadores de coronavirus o bien se sienten con los síntomas del mismo y exponen a las personas vulnerables. Es decir, hay casos donde un sobrino impaciente, que según él tiene los síntomas propios
de COVID-19 se acerca a su tío adinerado con el propósito de contagiarle. Igual, se acerca, tose, estornuda frente a él. ¿Qué sucede si eso solamente ocurre en su mente y no tiene ninguna enfermedad relacionada con COVID-19? Estaríamos ante un caso de tentativa inidónea. No se sanciona. ¿Por qué? Por la falta de idoneidad y por la falta de puesta en peligro del bien jurídico. Pero si el sujeto realmente tiene la enfermedad y se acerca a su tío rico, estornuda, lo saluda, no guarda distancia. En ese caso, si lo hace con el propósito de contagiarle y no lo contagia afortunadamente, no obstante el tipo ya está consumado, el tipo de peligro de contagio, aunque tiene una sanción muy baja. Entonces la clasificación para este sobrino impaciente quedaría como sigue. Quedaría como un peligro de contagio consumado instantáneamente, donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa. Las entidades federativas debemos preguntarnos cómo agravar ese tipo de conducta. Ahora sí que el peligro de contagio en lo sucesivo se va a volver uno de esos tipos penales a los que debemos prestar mayor atención. Imagino, por ejemplo, que esto suceda en el campo familiar y por motivos de odio al género. Como ustedes saben, el llamado feminicidio ha tenido un incremento considerable. Y obviamente que es, digamos, técnicamente adecuado causar la muerte por motivos de odio a través de este tipo de contagios. O sea, imaginen a un sujeto que desea matar a su amante, a una mujer, por motivos de odio, y una vez que se sabe conocedor de esta enfermedad, que se sabe adquirió esta enfermedad, COVID-19, piensen ustedes que esté resuelto a privar de la vida a su víctima, que quizá pertenezca a un estado o a uno de esos grupos de riesgo, ya sea por diabetes, por hipertensión, por la edad, por obesidad. Y este sujeto desea, por motivos de odio, acabar con su amante. Podemos tener varias hipótesis, obviamente podemos tener una hipótesis de feminicidio consumado instantáneamente donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa. Igual podemos tener una hipótesis de feminicidio cometido en grado de tentativa acabada donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa. También podríamos tener una hipótesis de lesiones graves de las que ponen en peligro la vida, consumadas instantáneamente, donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa. Inclusive podríamos tener hipótesis de un simple caso de eh, peligro de contagio consumado instantáneamente, donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa. Pero este tipo de asuntos se deben estudiar a la luz de cada legislación penal. Por ejemplo, en todos los códigos penales de la República tenemos una disposición donde expresamente se dice lo siguiente. Se dice que el aumento de la gravedad proveniente de las circunstancias particulares de la víctima no le serán atribuibles al sujeto activo si éste las ignoraba inculpablemente al momento de la realización del hecho. ¿Esto qué significa? Significa que si una persona portadora de COVID saluda, por ejemplo, a su vecina o a sus suegros, pero muy de cerca, estornuda y tose frente a ellos, ese sujeto, si quiere causar homicidio,
Bueno, pues tiene que pasar por este filtro. Este filtro que les acabo de decir, nosotros en el Código Penal Federal lo tenemos, si mal no recuerdo, en el artículo 53 y en el Código Penal para la Ciudad de México en el 73. ¿Qué se dice? Se dice, el aumento de la gravedad proveniente de las circunstancias particulares de la víctima le serán atribuibles al sujeto activo siempre y no le serán atribuibles al sujeto activo si éste hubiese ignorado eh, las circunstancias particulares de la víctima al momento de la realización del hecho. Técnicamente eso se llama juicio de adecuación causal. En 1904, Traeger elaboró la fórmula del juicio de adecuación causal. Dijo Traeger en 1904: en el juicio de adecuación causal deben incluirse todas aquellas circunstancias conocidas o cognoscibles ex ante por el autor al momento de la acción, más todas circunstancias conocidas o cognoscibles ex post facto por un tercero objetivo después del hecho. Bueno, pues ese juicio de adecuación causal está reconocido en la mayoría de las legislaciones penales de nuestro país. ¿Qué significa? Que en el caso concreto de que se trate, tienes que verificar como agente del Ministerio Público si el sujeto conoce ex ante, o sea, al momento de la acción, las circunstancias especiales de riesgo de la víctima. Por ejemplo, que sea hipertensa, que sea diabética, que sea de mayor edad, que tenga obesidad y que pertenezca a uno de esos grupos vulnerables. Muy bien. Y para considerar más o menos cómo es adecuado o cómo es adecuada la causa para ocasionar el resultado típico de muerte. Imagínate que una persona efectivamente sabe que alguno de sus suegros se encuentra en un estado de hipertensión severo y esa persona de mal corazón se acerca a su víctima y le transfiere, le transmite un vaso contaminado con agua de virus, de este. No, pues entonces yo creo que si la víctima pierde la vida, se podría atribuir homicidio si la pierde a causa de esa enfermedad. O bien si sobrevive, pues a lo mejor estaríamos frente a un caso de tentativa. Pero eso depende mucho del caso concreto de que se trate. Yo creo que actualmente tenemos que trabajar mucho con este tipo de asuntos, acostumbrarnos a problematizar esta serie de casos. Voy a plantear otros casos también interesantes que se han suscitado con motivo de COVID-19. Miren, me voy a referir a los casos en que una persona, por ejemplo, un automovilista, pasa la luz roja de un semáforo, atropella a un peatón, con el gusto de saludar. El siguiente supuesto de hecho es que me están planteando un caso, amigos. Dejen digo que me reporto enseguida, ¿no? A mí, como todos los abogados, me reporto más tarde, por favor. Me gusta mi profesión y me gusta conocer casos. De veras, hasta me estremezco. Imagínense un médico al que no le gustara conocer enfermedades. Yo creo que su campo visual estaría muy reducido. A nosotros que nos gusta una materia, hay que dedicarnos con pasión. Hay que dedicarnos y poner todo nuestro conocimiento, toda nuestra capacidad, todo nuestro talento cuando conocemos un caso y nos piden una opinión. Pero en fin, le estaba comentando un caso donde un automovilista pasa la luz roja de un semáforo, atropella a un transeúnte y ocurre que pues el transeúnte es llevado a la clínica, una clínica donde se contagia de coronavirus
lo cual pues le ocasiona la muerte. Si supiéramos qué se dice en la necropsia y se dice que el motivo de la muerte fue COVID-19, la pregunta salta a la vista. ¿El automovilista debe responder por homicidio o por las lesiones graves que le causó al transeúnte? Yo creo, mis queridos amigos, que debe responder en este caso por lesiones graves, de las que ponen en peligro la vida consumadas instantáneamente, donde intervino el autor directo en forma de acción culposa. Y después ver en la clínica por qué motivo se infectó. Si se infectó porque piensen en la desgracia de que una enfermera le haya inyectado con una clínica de sangre contaminada de COVID-19, o sea, del virus coronavirus, que ocasiona la enfermedad COVID-19. Si esa jeringa o esa sangre está infectada con ese virus, pues yo creo que si la enfermera lo hizo por descuido, desde luego, ella tendría que responder en su momento bajo la siguiente clasificación: homicidio simple consumado instantáneamente, donde intervino la autora directa en forma de acción culposa. Tendríamos que analizar el caso concreto de qué se trata. Pero vayamos a otro ejemplo. El ejemplo más conocido por todos, porque en los meses pasados se dio a conocer una guía ético-biológica donde se recomendaba a los médicos del mundo entero tener ciertas predilecciones. Por ejemplo, se permitía o se aconsejaba que como médico le quitaras un ventilador a un paciente agonizante para entregar ese ventilador a un paciente que tiene probabilidad de sobrevivir. Y entonces eso saltó, digamos, a la vista de todos, quienes decíamos, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que la vida de un agonizante valga menos que la vida de una persona que está sana? Siendo que la vida de una persona vale tanto como la de otro. O sea, si van a tomar esa serie de, ¿cómo se dice?, de predilecciones, pues tendrían que elegir entre la vida de un rico y de un pobre, o entre la vida de un intelectual, pero por ejemplo un premio Nobel, y la vida de un ignorante, entre la vida de un niño y un adulto. Tendrían que elegir entre la vida de una persona que no tiene extremidades contra la vida de un atleta. Y así no funciona el derecho penal. Cuando menos así no funciona en los países que pertenecemos a la familia romano-germánica. En nuestro país, que pertenece a la familia romano-germánica, no valen esas aplicaciones, esos criterios, esas sugerencias o recomendaciones. Esas quizás sean válidas para otras latitudes. Por ejemplo, para los países que pertenecen a la familia angloamericana, anglosajona. Allí sí, quizá sea válido ese tipo de sugerencias. Nosotros no. Nosotros sabemos que en un sistema romano-germánico y en un país como el de nuestro, la vida de un pobre es tan importante y tan valiosa como la vida de un rico. La vida de un atleta es tan importante y tan valiosa como de quien no tiene extremidades. La vida de un premio Nobel es tan importante y tan valiosa como la vida de un ignorante o de un débil mental. No pasa nada. La vida de una persona tiene el mismo valor que la vida de otro ser humano. Y entonces volvemos a la pregunta: ¿qué sucedería
Si la enfermera le quita el único aparato de respiración a un enfermo de COVID-19 que se encuentra agonizante para entregárselo, el aparato, a un recién llegado a la clínica y que tiene 80% de salir adelante y sobrevivir, 80% de probabilidades. ¿Qué sucede en esos casos? Yo creo que quien da la orden, en este caso el médico jefe de la clínica, tendría que responder por homicidio. Y si la enfermera ejecuta esa orden, tendría que responder también por homicidio. El primero como autor mediato y la segunda como autora directa. Ahora, si ambas personas me dicen, Quintino, pues fíjate que nosotros tuvimos un comunicado, se nos hizo llegar esta guía, y en esta guía se dice eso expresamente, que podemos tener predilecciones y elegir entre el agonizante y alguien que tiene la vida por delante, un 80% de sobrevivir. Y creíamos que hicimos lo correcto. O sea, me va a decir el médico jefe, yo creí que esas disposiciones son técnicamente adecuadas, jurídicamente correctas, y no hice más que atenderlo. Eso quizá haga incidir al sujeto activo en un error de prohibición vencible, lo cual va a atenuar su pena en 2/3 partes, pero aún así se le sancionaría con la tercera parte. También a la enfermera. Si la enfermera dice, bueno, yo no solamente tuve conocimiento de la guía ética biológica, sino que también tengo conocimiento de que debo atender a lo que me pidan mis jefes. Y yo creí estar en cumplimiento de una orden o en cumplimiento de mi deber, que es atender a lo que me diga el médico. Bueno, estas dos circunstancias quizá la lleven también a un error de prohibición vencible, evitable, que a ella también quizá le reduzca en 2/3 partes la pena. Por lo tanto, la clasificación jurídica para el médico jefe quedaría como sigue: homicidio calificado consumado instantáneamente bajo un error de prohibición vencible donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa. Y la clasificación jurídica para la enfermera quedaría como sigue: homicidio calificado consumado instantáneamente donde bajo un error de prohibición vencible donde intervino la autora directa en forma de acción dolosa. Fíjense cómo es posible que tengamos autor mediato y el sujeto instrumentalizado tenga un error vencible y además haya actuado dolosamente. Esto es muy bonito, bueno, desde el punto de vista de la técnica jurídica, porque hasta 1963 se creía que el autor mediato era una persona que actuaba dolosamente, pero que para ser autor mediato el sujeto instrumentalizado tenía que actuar inculpablemente, sin dolo ni culpa, solo como un instrumento. De 1963 para acá ya se sabe lo contrario, se sabe que es autor mediato la persona que instrumentaliza la voluntad de otra, ya sea coaccionándola, haciéndola incidir en un error, valiéndose de su inimputabilidad, o bien a través de un organismo organizado de poder. Pues bien, mis queridos amigos, nos quedan 10 minutos para las 7, es decir, 10 minutos de preguntas y respuestas. Me dijeron que estuviera tanto del WhatsApp por si me llegaba alguna inquietud de ustedes. Mientras van haciendo sus planteamientos, ¿qué les parece si paso a un momento como de conclusiones? Dice nuestro amigo que no hay ninguna pregunta por el momento. Bueno, voy a pasar a las conclusiones y serían las siguientes. Primero, los que nos dedicamos a una materia podemos experimentar una especie de gusto cuando leemos la vida, la biografía de los grandes constructores o artífices del derecho penal. No es una especie de gusto, es una especie como de satisfacción espiritual.
O sea que les comento que si nos dedicamos a un método biográfico de nuestra materia, como en muchas otras áreas del conocimiento, vamos a encontrar que la vida de los grandes personajes que han diseñado nuestro sistema jurídico penal suele ser muy interesante. Algunas veces, como el caso de Metzger, hasta resulta un tanto ofensivo que se haya prestado al servicio nazi. Pero en otros casos, como el contraste que juega Gustav Radbruch, nos sentimos conmovidos con nuestra materia, con nuestra profesión. Entonces el llamado sería como para estudiar nuestra materia a través de un método biográfico. Yo lo intenté en mi tratado, en el primer tomo, se llama La Historia, tiene un método cronológico, año con año, cómo ha evolucionado el derecho penal, y un método biográfico. Van a encontrar ahí la vida, la biografía de 100 penalistas de los más interesantes. Este otro que se llama Diccionario de Derecho Penal. Este es un diccionario temático de la A a la Z y allí ya se expone como por temas. Pero el tomo 1 es muy bonito para lo que estamos haciendo ahorita. Es decir, aludir a la vida, a la biografía, cómo vivieron, qué hicieron, cuáles fueron sus propuestas de los grandes penalistas de todos los tiempos. Sobre todo el derecho penal moderno. Ahora, eso sería una primera conclusión. Conclusión, atender al método biográfico para sentir una empatía o identidad con nuestra disciplina. La segunda conclusión es que tengamos los ojos bien abiertos a los fenómenos que ocurren en casos de emergencia sanitaria, porque el derecho penal se debe principalmente a 3 grandes industrias, principalmente la del transporte, pero me refiero al derecho penal del siglo XX. Ahorita este acontecimiento va a mover las bases del derecho penal seguramente. Como les digo, aquí en mi tratado me encargué de la evolución cronológica año con año de mi materia, que es el derecho penal. Entonces pude llegar a esas conclusiones, o sea, pude identificar en qué año surge tal figura y cuál fue el motivo. Por eso, como conclusión, sí les puedo decir que el derecho penal del siglo XX se debe primero que nada a la industria de la construcción, luego a la industria médica y después, en tercer lugar, a la industria de la... Primero, la industria, quise decir la industria del transporte, en primer lugar. En segundo lugar, la industria médica. En tercer lugar, la industria de la construcción. Pues por eso el derecho penal es esencialmente urbano. El derecho en poco o en nada se relaciona con los grandes pastizales o con las grandes llanuras. No, el derecho penal ha surgido en las grandes ciudades, donde se afrontan riesgos todos los días. De hecho, sería válido decir cuánto derecho penal está orquestado en el cruce de 2 avenidas. Pero bueno, en fin, eso significa que en momentos de contingencia sanitaria, como el que ahora atravesamos, debemos estar al pendiente de cómo va a evolucionar el derecho penal. Seguramente se van a crear nuevos bienes jurídicos y nuevos tipos penales, nuevos entramados entre países, nuevos convenios, tratados, reglas. Y piensen en el caso, por ejemplo, y con esto termino, porque ya van a dar las 7. Piensen en este caso en donde si ya contáramos con una vacuna, o el día que contemos con una vacuna, y exista algún grupo religioso o alguna persona que decida no vacunarse, la pregunta sería, ¿podemos obligarla? Yo creo que sí podríamos obligarla,
siempre y cuando demostremos que esa persona o esa comunidad o esa congregación sea susceptible de poner en peligro la salud pública. Si demuestras que ese grupo de personas están en posibilidad de poner en peligro la salud pública, entonces las puedes obligar a vacunarse sin problema. Pero bueno, ese tipo de problemas se deben resolver primero a nivel como de laboratorio, primero en la literatura jurídico-penal, o sea, como propuestas, como evaluar el caso concreto de que se trate, y tendríamos que adelantarnos a muchos supuestos de hecho. Yo, por ejemplo, y hablo en primera persona, sé que el derecho penal no protege como bien jurídico superior a la vida. O sea, a mí me queda claro que el bien jurídico de mayor valor que protege el derecho penal no es la vida, sino la dignidad. Por eso me queda claro que, que si un médico o una enfermera le quita el único ventilador disponible a una persona que está agonizante para entregárselo a otra persona que tiene más posibilidad de sobrevivir, yo creo que en ese momento está instrumentalizando a un ser humano, lo está cosificando, lo está reduciendo a un simple medio para la obtención de un fin y se quebranta la dignidad. Algo que no conoce el sistema angloamericano, algo que no conoce el sistema anglosajón, es la dignidad. Y algo que forma base de nuestro sistema jurídico penal y de la familia romano-germánica es la dignidad. ¿En qué consiste la dignidad? Consiste en que no debemos instrumentalizar a nadie para la obtención de un fin. Yo precisamente incorporé este tema de dignidad en el CNPP, cuando en su momento me tocó formar parte de la comisión redactora del Código Nacional de Procedimientos Penales. Convencí a la comisión para que incorporara en el artículo 4 el principio de dignidad humana. ¿Por qué? Porque tampoco procedimentalmente puedes instrumentalizar a alguien para la obtención de un fin. O sea, tú puedes tener a un niño de meses que lo secuestraron y ahora piden rescate. Y puedes dar con el secuestrador. El secuestrador incluso te puede decir particularidades del niño, pero él quizá te diga, no le voy a decir, señor, ¿dónde está? Entonces, la policía quizá, pues no sé, pero no debe torturar. Si tortura, aunque va a salvar la vida de un niño, va a cometer un delito que se llama tortura. Porque obviamente no puedes instrumentalizar a una persona, quien sea, para la obtención de un fin. Por eso no está permitida la tortura. Por eso se tiene derecho a guardar silencio desde la detención. O sea que nuestro sistema, a diferencia del sistema angloamericano, tiene sus particularidades. Yo creo que si en el sistema acusatorio se habla de sujetos y no de objetos procesales, o sea, yo creo que si estamos ante verdaderos sujetos procesales, es en primerísimo lugar porque se respeta la dignidad de los mismos y no se toman como objeto o como instrumento. Eso gracias a la dignidad. Entonces la dignidad es el bien jurídico de mayor valor que protege el derecho penal. Son las 7 en punto. Y bueno, en sentido de broma y también en serio, o sea, en broma y en serio, como decía Yerin, recuerdo que una vez le escuché a José Alfredo una canción que tiene mucho sentido. En León, Guanajuato se arriesga la vida, pero se respeta al que gana. Allí la vida no vale nada.
porque la está confrontando, la está comparando con la dignidad, con el honor, con el prestigio. Preveo la objeción, que algunos digan, es que sin vida no hay dignidad. Claro que sí. O sea, una persona moral tiene prestigio, tiene honor, tiene dignidad. No precisamente humana, pero al final tiene dignidad. Una persona moral tiene prestigio, tiene honor, tiene dignidad. Y no tiene, sin embargo, vida biológica. Entonces, para resolver este tipo de casos hay que partir, en mi opinión, de que la dignidad es el bien jurídico de mayor valor que protege el derecho penal, no así la vida. O sea, imaginen ustedes que la vida sea el bien jurídico de mayor valor que protege el derecho penal. Así lo decían mis maestros. Cuando estudiaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, decían mis maestros, el bien jurídico de mayor valor que protege el derecho penal es la vida, porque sin vida no hay libertad, sin vida no hay patrimonio, sin vida no hay dignidad. No, mire, imaginemos que el bien jurídico sea de mayor valor es la vida. ¿Cómo sería la vida en los hospitales? O sea, si alguien necesita sangre y estás ahí presente porque pues, eres el único grupo sanguíneo que es compatible, te dirían, a ver, licenciado Quintino, deme permiso. No, ¿cuál permiso? Yo no deseo donar sangre. No, señor, usted se va a rehabilitar con agua de Jamaica en 20 minutos. No, señor, yo no deseo donar sangre. Sí, deténganlo. Átenle los brazos contra la espalda, le quitamos sangre porque así salvamos una vida. Y la vida es el bien de mayor valor. Y él se va a restablecer en un par de horas. Eso no está permitido. Nuestro orden jurídico rechaza este tipo de comportamientos. Igual con un riñón. No podrías decirle, a ver, ¿usted cuántos tiene? 2 riñones, présteme uno para salvar la vida de otro. No, eso no se puede. Porque usted puede sobrevivir con uno solo. No, eso no se puede. Estarías instrumentalizando, estarías tomando como objeto a una persona para la obtención de un fin. Algo que prohíbe el imperativo categórico kantiano. O sea que casi les estoy diciendo que nuestro sistema jurídico penal, además de ser romano-germánico, es kantiano, netamente kantiano. Yo le aprendí todo esto a Kant en Metafísica de las Costumbres, que publicó en 1797. Pues bien, mis queridos amigos, ya me extendí 4 minutos. Quisiera mandarles un abrazo, un saludo a toda la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, al señor procurador, a todo su equipo de trabajo, a quienes tengo el gusto de conocer, en general a todos los abogados del Estado de Hidalgo, y despedirme con una anécdota. Acabo de referirme a Jhering, Rudolfo von Jhering. Él era un gran civilista. Quizá está sobrevalorado en el ámbito filosófico. Es decir, no tuvo gran repercusión su pensamiento filosófico, pero sí era un gran civilista, sin lugar a dudas. Jhering, en un momento dado, propuso que debíamos distinguir en el derecho civil entre antijuridicidad y culpabilidad. Es decir, él pensaba que puedes tener antijuridicidad sin que la conducta sea culpablemente civil, o sea, sin que exista culpabilidad en materia civil. Simplemente él se pronunció a favor de la antijuridicidad como una categoría autónoma de la culpabilidad o independiente de la culpabilidad. Si hoy se le pregunta a los penalistas alemanes cuál es la máxima aportación de su país en el derecho penal, solemos escuchar que dicen, de lo que realmente estamos orgullosos en Alemania es haber creado
de la antijuridicidad en materia penal una categoría autónoma, independiente a la culpabilidad. O sea que Jhering está en las bases del orgullo jurídico penal alemán. O sea, Jhering lo sugirió en materia civil y posteriormente grandes penalistas como Nagler, Hegler, llevaron esa concepción al campo del derecho penal. Les decía que me gustaría recordar con una anécdota de Jhering, y es la siguiente. Resulta que ya a una edad avanzada, Jhering en cierta ocasión escribió: si ahora fuera joven, me dedicaría al estudio de otra disciplina. Entonces yo pensaba, ¿qué quiso decir con eso? Es como si alguien estuviera casado 50 años y dijera, si ahora fuera joven, me hubiera casado con Ivonne Slema, Ivonne Ortega. No, en fin. No, yo creo que quiso decir, si ahora fuera joven, en lugar de dedicarme al derecho civil, me hubiese dedicado al derecho penal. Eso me hace más sentido. O sea, porque sus grandes contribuciones incidieron en el derecho penal. También en derecho civil, pero con mayor auge o con mayor pues, repercusiones en materia penal. En fin, mis queridos amigos, les mando un fuerte abrazo y a todos muchas gracias por su atención. Feliz día del abogado, feliz día de las abogadas. Cuídense mucho y pues no tengo más que palabras de gratitud y agradecimiento a la Procuraduría General del Estado de Hidalgo. Un abrazo y hasta pronto.